Honduras, Centroamérica. Últimamente, un lugar de peligro mortal para los periodistas. 7 periodistas asesinados apenas durante los primeros meses del 2010, entre ellos Jorge Orellana. El 20 de abril, al salir de la televisora donde labora, Orellana muere de un tiro a la cabeza. Su familia queda de luto. Para mí era un bello ser humano, de los que ya no hay, pues. De los que ya no hay, de los que ya no se encuentran. A pesar de que la ciudad donde Orellana vivió tiene menos de 1 millón de habitantes, llegan a ocurrir 9 homicidios diarios. La policía atribuye su muerte a un asaltante común, pero algunos dicen que no fue un simple asaltante, entre ellos el principal fiscal de la región. El robo sí lo descarto, él es un sicario, ¿verdad? Es alguien a quien trabaja y mata personas por dinero, ¿verdad? Entonces sería demasiada casualidad que en ese lugar ande y que tenga que ser Georgino el que pague por un celular, ¿verdad? O por unos pocos lempiras que anda en su cartera. Los asesinatos son tan solo el golpe más reciente para una sociedad sacudida por los sucesos del 2009. Este es el ambiente que se vive en las afueras de la Fuerza Aérea, luego que trascendiera que el presidente de la República, Manuel Zelaya, fuera detenido por elementos del ejército, quienes al parecer lo trasladaron a estas instalaciones militares. Posteriormente se informó que Zelaya salió del país. Honduras fue un rincón tranquilo de Centroamérica, incluso durante los años 80 y 90, cuando los países vecinos padecían por las guerras civiles. Pero en junio del 2009, un golpe de Estado derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya, sustituyéndole por el presidente interino Roberto Michellette. El presidente conservador Porfirio Lobo tomó el poder en enero del 2010, tras ganar las elecciones, y prometió respetar la libertad de prensa. Muy comprometido por convicción con lo que es el respeto a la libertad irrestricta de pensar y opinar. Los periodistas opinan que con esto no basta. El tema de la investigación policial ha sido muy deficiente y muy nula. Y ha ido creando esa ola de impunidad y que se cometen los crímenes, pero nunca encontramos nosotros a los responsables. Los periodistas vivimos un clima de incertidumbre y de mucho temor. Mientras ocurra una situación como la que ha estado sucediendo en el país, difícilmente vamos a poder los periodistas cumplir con nuestro rol frente a la sociedad. Los seguidores del expresidente Zelaya, quienes ven al gobierno del Lobo como resultado del golpe, van más allá. Dicen que el Estado elimina a sus oponentes. En el caso de los periodistas asesinados, debemos nosotros decir que con toda certeza que esta es una nueva forma de intimidar y de acallar a la población. Esto es algo que refuta el encargado principal de la seguridad nacional. Hay temor de la gente, pero lo que me quiero referir es que no hay una política de Estado, por ejemplo, para silenciar periodistas. Eso tiene que quedar muy claro. Con 6.000 asesinatos anuales en un país de 8 millones de habitantes, Honduras encabeza la lista de países con más homicidios per cápita. Según Álvarez, no hay razón para pensar que los periodistas quedarían exentos. Estos homicidios no solo le suceden a gente humilde, no solo le suceden a ingenieros, no solo le suceden a abogados, no solo le suceden a personas comunes y corrientes, sino que también le han sucedido a comunicadores sociales. O sea que lo que nos arroja la investigación es que no necesariamente las muertes o asesinatos de periodistas han sido relacionadas con el trabajo de ellos. En el asesinato de un periodista, una recompensa y la promesa de un ministro. Nosotros estamos haciendo todo dentro del marco de la ley para asegurarnos que estos 4 individuos no van a quedar libres. Es difícil probar que los asesinatos de periodistas se deben a su oficio. Algunos pueden haber ocurrido durante un asalto. Por lo menos uno de ellos había sido acusado de extorsión antes de morir. Pero por cada crimen hace falta una sentencia. Y esto lo sabe la jefa de los fiscales. Tenemos claro que no va a haber una respuesta satisfactoria en tanto nosotros no tengamos gente enjuiciada por estos casos. El esfuerzo lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. La familia de un periodista muerto espera algún día saber la verdad. Yo pienso que fue un robo. Así quiero seguir pensándolo, que fue un robo. Es mejor para todos. Yo no puedo cambiar las cosas. Pero sí me gustaría que si al final resulta que no fue un robo, yo sí quisiera que esas personas que pagaron para cegarle la vida a mi esposo, que lo paguen ante los hombres y que lo paguen ante Dios.